La Orden Rosacruz OM, vehículo de expresión de la Gran Logia Blanca y fundada por el venerable maestro Om Yeowam Om, conforme el orden de Melquisedec, lanza una vez más su llamado a todos los rebeldes del alma, a los inconformes de la razón, a conformar la élite blanca de aspirantes a la vida, la libertad, la sabiduría, el amor y la perfección. Los misterios del hombre y del universo. Un gran saludo y sean todos bienvenidos al programa Los Misterios del Hombre y del Universo, un espacio para compartir con ustedes las enseñanzas de la Orden Rosacruz OM, vehículo de expresión de la Logia Blanca, reinstaurada por el venerable maestro Om Yeowam Som, una enseñanza que permite vivirla, experimentarla, vivir lo que es la ciencia, para descubrir esa belleza interior y junto a la ciencia y al arte vivir la religión. Bienvenidos pues a este programa. Vamos a hablar hoy de eso que es el ego, de las acciones y consecuencias que tiene ese accionar en cada uno de nosotros. Debemos recordar lo que nos enseña el maestro Yeowam Som, de que el animal racional no es nada más que un trío de materia, energía y ego. Como materia poseemos los 5 cuerpos, el cuerpo físico, el vital, el astral, el mental y el causal, con sus respectivas energías, energía muscular, vital, emocional, mental, volitiva. Y esta máquina así constituida es manejada, conducida por el ego, y resulta de que ese accionar del ego, utilizando esta máquina, esas acciones que realiza el ego, tiene consecuencias tremendamente negativas. Y tenemos que darnos cuenta de que al margen del ego, en la criatura racional, existe, aparte de ese trío, un cuarto elemento, que es la conciencia, que es el embrión de alma, la chispa divina, aquello que dimana de Dios, pero que se halla precisamente encarcelada, prisionera del ego. Entonces es el ego el que conduce las acciones del animal racional y la conciencia está dormida, por lo tanto no se manifiesta, salvo en contadas ocasiones. De manera general es el ego el que va a realizar todos los hechos de la criatura racional. O sea que las supuestas acciones, cuando la gente dice yo hago esto, yo hago lo otro, no son nada más que realizaciones, hechos que parten del ego. El ego utiliza los 5 cuerpos, o sea, desde el cuerpo causal genera ya las voliciones. Estas voliciones cristalizan en la 6ª dimensión, en el cosmos mental, dando lugar a pensamientos. O sea que las voliciones son las causas de los pensamientos y estos pensamientos luego dan lugar, ya en la 5ª dimensión van cristalizando y dan lugar a los deseos, a las emociones. Y de ahí finalmente cristalizan en acciones. Nadie puede desear algo en lo que no ha pensado. O sea, primero viene el pensamiento, pero el pensamiento tiene su causa. Y resulta de que todo ese accionar es de parte del ego. Si ese accionar del ego es fuerte en los planos internos, nos dice el maestro, llega a cristalizar hasta el cuerpo físico. Pero si no es muy fuerte, diríamos, ese accionar, puede quedar en un plano intermedio, llegar, diríamos, al mental o incluso hasta el astral, pero ya no cristaliza en el cuerpo físico. De manera que para quien tiene conciencia en esos planos, puede ver realmente cómo son las personas en realidad. Aquí podemos presumir de santos, de buenas gentes, de cumplidores de las leyes, pero en los otros planos ya es diferente. El solo hecho de desear, de que se haya manifestado en nosotros un deseo, ya implica que en aquellos planos internos se va dando, diríamos, acciones
ya sea en el cuerpo mental o astral o en el causal. Recordemos que estos cuerpos son materiales. Entonces esas acciones del ego, utilizando los diferentes cuerpos, en suma lo que hacen es dañar a los cuerpos. En otras palabras, el ego es un mal conductor. Sus acciones son enteramente negativas, que van a deteriorar a los cuerpos, y eso cristaliza en el cuerpo físico. En otras palabras, las acciones del ego son las que dan lugar a una serie de alteraciones, de problemas de salud, de muchas cosas que lo sufrimos en el plano físico tridimensional. Entonces tenemos que tomar conciencia de esa realidad para poder liberarnos de esas cadenas, de esas acciones egoísticas, y que en nosotros surja la parte consciente, la parte inteligente, la parte divina, y no seamos víctimas simplemente de una acción egoica. El ego es lo que comúnmente la gente llama la mente, y muchas veces hablamos de los poderes mentales. En realidad esos poderes mentales no son más que poderes egoicos, que realmente pueden ser muy fuertes, pero son limitados. Y entonces, en realidad, el ego viene a ser eso que es la mente, pero el animal racional no tiene una sola mente, sino que el ego está formado por millones de partes, cada una de ellas se llama un yo, según nos enseña el maestro. Y cada yo, componente del ego, tiene su propia mente. Esto explica por qué el animal racional, en un momento dado, toma una decisión, quiere una cosa, se inscribe en un partido político, habla, grita, chilla por esos postulados, y después cambia a otro totalmente opuesto. ¿Qué ha cambiado en él? Simplemente ha cambiado un yo, una mente. Un yo con su mente cambia, viene otro con su mente y cambia lo que inicialmente quería o pregonaba. Eso hace de que el animal racional no sea una persona confiable, porque no tiene un centro de acción, sino que es simplemente víctima de los estímulos internos o externos que hacen que surja uno u otro yo. Y así van surgiendo uno y otro y otro y otro. Cada uno de ellos, cada acción de cada uno de los yoes, en realidad lo que hace es buscar su alimento, buscar sus satisfacciones, sus gustos. Y cada vez que cada yo empieza a satisfacerse, se robustece, se hace más fuerte, y eso hace que se esclavice más a la esencia, a la chispa divina, al embrión de alma, a la conciencia. De manera que a medida que va pasando el tiempo, durante los años que tiene una persona, 50, 70, 80 años, y es el ego el que se manifiesta, entonces el ego se va haciendo cada vez más gordo, más perverso, más maligno, más calculador. Y eso ocurre, si usted observa, en usted mismo puede darse cuenta de cuando usted era niño, cuando era un adolescente, hasta ahora. Entonces, todo eso va cambiando. Un niño todavía tiene algunos rasgos de inocencia, de pureza, de solidaridad, de cooperación. Usted pone dos niños y a ellos no les importa el color, no son racistas. Incluso pueden ser niños pequeños que ni siquiera no saben hablar todavía, pero entablan una comunicación, un afecto, una amistad, por esa manifestación, diríamos, de conciencia todavía. Pero ya en la persona mayor ya crece el ego, ya no hay conciencia, la conciencia está totalmente dormida. Entonces el ego cree que es una virtud el no hablar a nadie. En las grandes ciudades, esos edificios, departamentos donde viven familias, nadie sabe quién vive a su lado, sino que viven en su mundo, no se saludan, no se hablan, viven aislados. Y todo eso, simplemente acción egoica, acción animal, y los vicios igual van creciendo cada vez. Nadie nació ya alcohólico, o nadie nació borracho, nadie nació fumador, nadie nació mentiroso, diríamos, por decirlo así.
Pero a medida que va pasando el tiempo, entonces la persona se va haciendo cada vez más egoísta, más egoica, más animal, más bestial. Entonces es parte de esa secuencia. Y si no nos damos cuenta de eso, simplemente vamos a continuar siendo víctimas de las acciones del ego, de los yoes, de eso que es la mente, y eso lleva al deterioro total de la persona, de sus vehículos, de sus cuerpos, lleva a la enfermedad y finalmente acabará con todo. Entonces es importante. La enseñanza de la Rosa Cruz está orientada a liberarnos de las acciones egoicas, a eliminar eso que es el ego, a ser seres libres, conscientes, a que surja en nosotros la inteligencia, esa parte divinal, esa parte inteligente que está latente, dormida, pero que nosotros tenemos que hacer que surja, que despierte en nosotros. O sea que lo que vemos en el mundo, en la sociedad, lo que vemos de descomposición social, de inseguridad ciudadana, de violencia, robos, atracos, engaños, estafas, todo no es nada más que el accionar del ego. Y que ese ego es el conductor de cada criatura racional, y lo que vemos en la sociedad es simplemente la exteriorización de la condición real del individuo. Cada vez más ego, entonces cada vez todo va a ir en decadencia. No es el tiempo el que nos va a hacer mejores. Hay quienes creen que con el tiempo, con la evolución, vamos a lograr ser mejores. Están totalmente equivocados. Esa idea de que el tiempo nos va a mejorar es idea impuesta, creada por el propio ego, o sea, por su astucia del ego, para hacernos creer que vamos a esperar los años, el tiempo, las décadas, para evolucionar y ser mejores. Ese camino no sirve. El ego aprovecha, el ego se hace más fuerte, más robusto, y el individuo es cada vez más inconsciente. Se requiere empezar una batalla real, una lucha, una revolución íntima, una revolución conciencial. Y entonces es necesario conocer qué armas va a utilizar la conciencia para enfrentarse al ego. El ego es terrible, es multifacético. A veces puede actuar como digamos, una persona mostrándose muy dulce, muy cariñoso, muy bueno, pero en el fondo hay un interés, siempre un interés. El ego siempre actúa hipócritamente, es su naturaleza. El ego no es confiable, ni como amigo, ni como compañero, en ningún lado. Y eso es lo que vemos en la sociedad. Entre personas que aparentemente parecen amigos entrañables, inseparables, después llegan a pelearse, a incluso estar hasta matarse. O parejas donde se juran amor eterno, se casan hasta que la muerte los separe, y realmente el ego es el que acelera esa separación, produciendo el asesinato del cónyuge, como lo que hoy vemos, asesinatos, especialmente el llamado feminicidio acá en Bolivia, que es terrible y que cada vez es más. Eso es nada más que una acción egoica, inconsciente, animal, bestial, que llega a extremos de violencia, a matar, incluso matar a la persona a quien dice amar, a la persona con quien ha pasado junto a él en la misma cama. O sea que es como alguien dijo, durmiendo en la misma cama con el enemigo. Entonces el ego no sirve para confiar. El animal racional no es confiable desde ningún punto de vista. Es así que un yo, una parte del ego, le hace promesas, por decir, a una dama, de amor, de todo aquello. La dama sabe que el hombre es mentiroso, pero ella también tiene yoes, también tiene deseos, y entonces aparentemente se hace engañar o se finge que ha sido engañada. Pero ¿qué mujer no sabe que el hombre es mentiroso? Que el hombre busca simplemente sus satisfacciones. Entonces, es claro, es que el ego no es confiable, y ni entre la amistad entre varones, mujeres entre mujeres, o varones y mujeres, no hay tal situación. El ego es ego.
hay que comprenderlo, no se trata de juzgar, pero debemos saber, conocer y así no actuar como egos, sino como lo que realmente somos, como esencias, como chispas divinas, como embriones de alma, como realmente como seres inteligentes, y empezar más bien a tener control, dominio sobre eso que es el ego, sobre esos yoes, y hay que trabajar para quitarle su alimento, para debilitarlo, y así finalmente habrá que desintegrarlo, reducirlo a nada, a polvareda cósmica, y eso es un trabajo de titanes, un trabajo de seres que realmente comprenden el objetivo de su vida, que saben lo que quieren, que saben hacia dónde van, y que además conocen sus potencialidades y empiezan a trabajar en ellas, con ellas, para lograr la libertad del ego, para liberarse de esas acciones terriblemente negativas que genera el ego y las consecuencias que éstas tienen sobre la vida misma de la persona, ya que el ego lo arrastra hacia el abismo en sí. El ego cada vez se hace más maligno. Esas personas que están sumidas en la droga, en el alcohol, en la clefa, ¿quién es el que los conduce a eso? Simplemente el ego, los lleva a su autodestrucción. Y ese es el camino que está siguiendo la humanidad en ese proceso de degeneración, donde el ego es el culpable, el verdadero enemigo interno contra el cual debemos luchar para despertar la otra particularidad, la esencia, esa parte que es la conciencia, lo que dimana de Dios y lo que realmente somos. Nosotros tenemos ego, pero no somos el ego. Es algo que se ha creado, que se ha alimentado, que se ha nutrido, se ha fortalecido, pero tenemos la posibilidad de controlar esas acciones inicialmente y luego de desintegrar eso que es el ego para lograr nuestra libertad real como conciencias, y eso es lo que enseña el Orden de Rosacruz, el camino de la liberación, el camino de la revolución íntima. Justamente esa liberación es un trabajo que cada uno tiene que realizar, es liberarse de todas las acciones, eliminar ese ego que está en uno mismo, pero bien se decía, está ahí, pero uno no es ego, uno tiene que comprender eso, que uno no es ego, uno es conciencia, y en cada uno o se manifiesta el ego o se manifiesta la conciencia. Se dieron muchos ejemplos de acciones egoicas, acciones del ego, que causan todas esas consecuencias tristes, dramáticas, dolorosas. Sin embargo, también muchas personas se preguntarán, ¿y qué hay de las personas caritativas? ¿Son expresión de conciencia? ¿Es ego? ¿Qué pasa de aquellas personas que tal vez se dedican a algo aparentemente bueno? Pero se tiene que comprender que todas esas acciones, si no son expresión de la conciencia, son egoicas. Ese ego simplemente es un yo caritativo, es un yo bondadoso, pero al final es yo. Y ese yo lo que busca es algo, lo hace por un interés, movido por un interés. Tal vez un yo bondadoso para ganarse la voluntad de alguien o para aparentar que es bueno, para que la sociedad lo vea de esa forma. Tal vez un yo caritativo por un remordimiento de conciencia y brinda esa caridad. Pero comprender que si uno no es ego, si uno es o es ego o es expresión de conciencia, uno de los dos. Pero hablemos ahora de esa conciencia para poder comprender qué es la conciencia, cómo liberarse de ese ego. Uno en esencia es conciencia. Cada uno de ustedes se constituye en una conciencia, no en ese ego. Ese ego, lamentablemente, como está robustecido por las constantes manifestaciones, completamente robustecido, va manejando a la criatura racional. Pero otro factor importante para que el ego se robustezca, para que ese ego tome esa fuerza y pueda manifestarse en cualquier instante, porque se manifiesta constantemente, es la fornicación. La fornicación alimenta a todo ese conjunto de yoes que conforman lo que es el ego. Con cada fornicación todos los yoes se alimentan y se robustecen. Entonces ese ego se puede robustecer ya sea por la manifestación o por la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? La fornicación es la eliminación de la simiente.
Los espermatozoides y preóvulos de la mujer constituyen lo que es la simiente. Y los espermatozoides y preóvulos, esa simiente está dentro de cada uno, dentro de sus órganos sexuales. En una relación sexual, masturbación o sueño húmedo, en el cual el varón llega a la eyaculación y la mujer al orgasmo, elimina su simiente. Eso es fornicar, eliminar la simiente. Entonces, por la eliminación de la simiente, ese ego se fortifica. Por las manifestaciones se fortifica. Y al fortificarse, cada vez se hace más dueño de esa persona. Y también con esa fornicación, con cada fornicación, la conciencia se adormece más y más. Es como un somnífero para la conciencia el acto de la fornicación. Entonces, si la persona pierde su energía sexual, va a ser expresión de ego, no va a ser expresión de conciencia. Esa conciencia está ahí, uno es conciencia, pero esa conciencia está ahí sin poder manifestarse, porque el ego es el que manifiesta, tiene prisionera la conciencia y la conciencia está completamente adormecida. Por ende, acciones, pensamientos, sentimientos, voliciones completamente egoicas, completamente inconscientes. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué puede hacer uno para dejar de ser ego y ser conciencia? Primero, si la fornicación robustece al ego y adormece a la conciencia, no fornicar, por nada, no fornicar, no perder ni una sola gota de la simiente que se constituye en la fuente más poderosa de energía. Sin embargo, esa simiente se tiene que asimilar sabiamente, es decir, con la práctica de transmutación sexual, transformar esa energía sexual en energía divina que vaya alimentando esa conciencia. Esa conciencia, al recibir su alimento, puede hacer frente a ese ego, a esos yoes que pugnan y se van manifestando constantemente. Ya va a recobrar esa su fuerza, va a recobrar esa energía, va a empezar a despertar de ese sueño profundo y esa persona empieza a hacer expresión de conciencia. Pero internamente se establece esa batalla entre el ego y la conciencia. Ego versus conciencia, conciencia versus ego. Pero con la práctica de la transmutación sexual, esa conciencia tiene como las mejores armas, tiene su alimento para hacer frente. Al margen de ello, con esa energía asimilada, uno va evitando la manifestación del ego, de los diferentes yoes. Por ende, si no se manifiestan, se debilitan. Entonces, más fuerza en la batalla. Y esa batalla continúa y es interna. Y el maestro Om Yoam Som nos indica que es la batalla más terrible, más fuerte que existe, porque es contra uno mismo, dentro de uno mismo y contra uno mismo, que es ese carcelero, ese ego. Dentro de ese trabajo que uno va realizando por ser expresión de la conciencia, por erradicar esas acciones del ego, por eliminar al ego, se decía la transmutación sexual, evitar la manifestación de ese ego, de los yoes, y también es importante estar atentos a esas manifestaciones egoicas. Para ello hay otra práctica que es IAU, individualidad, actividad, ubicación. Para ello uno tiene que constantemente sentirse como conciencia, identificar el lugar y la acción que está realizando. Los tres aspectos paralelamente, los tres, no separados. De esa manera uno está atento a cualquier manifestación de un yo o de otro yo, y ese ego no va a poder manifestarse porque al estar atentos y tener la energía asimilada pone un freno y no permitirá que se manifiesten. De todas maneras, si se manifiestan, no rendirse, seguir. Si uno cae, levantarse y seguir con más y con más fuerza. Pero si uno tiene esa guía, la mejor guía para continuar ese sendero, para tener toda esa fuerza, esa energía, saber qué accionar tiene que realizar, la ayuda del Padre. Y eso implica una constante oración, realizar una constante oración pidiendo de todo corazón que se haga la voluntad del Padre.
y de esa manera uno sabrá qué hacer. Uno no se dejará llevar por esas manifestaciones egoicas, ni en pensamientos, ni en sentimientos, ni en voliciones, ni en acciones, y tomará más fuerza para continuar en esta batalla, porque esa transformación que experimenta el individuo viviendo estas claves de la transformación íntima, esa transformación se experimentarán. Uno mismo irá experimentando en sí mismo todo ello. Irá viendo cómo va recuperando la salud, va controlando todas esas manifestaciones que en algún día tal vez quiso controlar la violencia, por ejemplo, pero no sabía por qué y se dejaba llevar por la violencia. O aquellas manifestaciones que en algún día tal vez se dejaba llevar, no sé, por la pereza, o tal vez se dejaba llevar por la gula, o se dejaba llevar por la tristeza, por los celos, y quería ponerle un alto, pero no sabía cómo, y muchas veces decía que le iba a poner un alto, pero y seguía y seguía y seguía. Con la energía uno tiene esa fuerza necesaria para hacer frente, y de esa manera, en esa lucha interna de ego versus conciencia, se logrará la victoria de la conciencia. Esa conciencia empezará a despertar, posteriormente, continuando con el trabajo interno, tendrá que desarrollarse y uno seguirá dentro de esa batalla, dentro de esa lucha interna, logrando esa su transformación hasta retornar a su estrella interior. Y así la transformación no solo es para esa persona, no solo es individual, todo ello se va expandiendo, se va dimanando lo que es el amor, se va dando ese ejemplo, esa fuerza, esa energía, y se logra la tan anhelada, tan repetida transformación de la sociedad. Si no hay ese trabajo real en uno de lograr esa lucha interna, ese trabajo no puede hacérselo otra persona. Nadie mastica con dentadura ajena. Entonces la decisión es de cada uno. Comprender que el animal racional es esclavo del ego, de sus cadenas terribles, y a veces hasta se siente orgulloso. ¿Quién se siente orgulloso? El propio ego, de sí mismo. Entonces cree el mejor en todo, el mejor deportista, el mejor cantante, el mejor profesional, el mejor artesano, el mejor en todo. Esa es su valoración. Solo cuando realmente aprendemos a vernos, a autoobservarnos, a ver lo que surge como pensamientos, como deseos internos, nos damos cuenta de que realmente el ego es la peor basura que hay y que somos terribles. Y como se decía, la transformación empieza por nosotros. Nosotros tenemos que hacernos seres útiles a la humanidad, y así habrá la posibilidad de vivir en un mundo mejor. Pero así como va la gente buscando fiestas, bailes, satisfacciones, placeres, lo único que está haciendo es alimentar a su ego. Entonces la decisión, reitero, es de cada uno, y usted está invitado a vivir esos valores de la transformación íntima, a transmutar la energía, no fornicar, negar las manifestaciones egoicas, amarse a sí mismo y amar al prójimo más que a sí mismo, y realmente buscar siempre la guía del sabio interior para poder avanzar en ese sendero, en el sendero de las realizaciones, en ese sendero en busca de la libertad, y solo así libres podremos comprender cuán pesadas, cuán terribles son las cadenas, y podremos luchar por nuestra libertad total, buscando la perfección, y el maestro nos dice, la perfección no tiene límites. Bueno, ya llegamos al final de este espacio, agradecemos su atención y le invitamos para un siguiente programa. Gracias, hasta otro programa. La Orden Rosacruz OM, vehículo de expresión de la Gran Logia Blanca y fundada por el venerable maestro Om Yeo-Wang Om, conforme el orden de Melquisedec, lanza una vez más su llamado a todos los rebeldes del alma, a los inconformes de la razón, a conformar la élite blanca de aspirantes a la vida, la libertad, la sabiduría, el amor y la perfección. Los misterios del hombre y del universo.